Y en el programa del día de hoy salió el calendario de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En Malasia falsificaron hasta los pasaportes de los abuelos y FIFA los suspendió. Sotelo, el brujo, Antonio da Silva, la polémica. ¿Qué opinamos de todo esto? Yeriel de Santis pudiera ser convocado con la selección de Perú. ¿Qué hace falta para que esto sea posible o no sea posible? Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes cada semana para hablar de todas las cosas que más nos gustan. Las transferencias de jugadores, los casos legales, los casos de mercadeo, lo que sucede en el mercadeo, lo que sucede en el periodismo y todo lo que tiene que ver con la gerencia deportiva. Nuestra idea al final del día no es solo darte nuestras opiniones, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus opiniones bien informadas. Y por eso nos acompaña el día de hoy con nosotros la dama del Derecho del Deporte, Elena Mundaray. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Precio del Deporte. También nos acompaña el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Y por supuesto, desde Montevideo, Uruguay, nos acompaña el mago del diseño y la identidad del deporte, Brandon Buquet. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Y por supuesto, nos acompañan ustedes, los verdaderos hinchas del deporte. Bueno, esta semana vamos a comenzar con una noticia súper interesante, un breve súper interesante, y es la selección sub-15. Elena, cuéntanos qué pasó con la selección de fútbol sub-15 de Venezuela. Así es, felicitaciones a la selección sub-15 de Venezuela, la Vinotinto, por lograr el tercer lugar, llevándose la medalla de bronce en el torneo Evolución de Conmebol, siendo esta la primera vez para la selección de esta categoría ganar una medalla, estar en el podio. Así que desde este espacio, felicitaciones, muchachos. Claro que sí, felicitaciones a la selección sub-15 que, bueno, dio ese gran tercer lugar. De verdad que es algo para sentirse orgullosos, especialmente en esta categoría. Otro de los temas que hablamos la semana pasada fue de esa alianza entre Escuela de Nada y el Caracas Fútbol Club. Empezó la primera iniciativa, empezó la primera activación de Escuela de Nada con el Caracas Fútbol Club. Andrés, cuéntanos un poquito cómo le fue a esta activación. Largas filas de personas comprando la camiseta de colaboración de Escuela de Nada con el Caracas Fútbol Club fue lo que se vio en la última jornada del torneo Clausura. Muchísimas personas con mucha expectativa. Se vio un ambiente muy bonito en ese aspecto. Había mucha gente que quería esta camiseta, muchas personas fanáticas del podcast y bueno, lograron ir al estadio. Ahora la parte deportiva quedó en deuda. Caracas perdió por 5 goles en un partido algo extraño que quedará para el recuerdo, última jornada, pero la gente respondió. Ahora queremos ver en el futuro qué va a pasar porque esto tiene pinta de que se va a agrandar y que digitalmente por eso no se ha explotado todavía. Así que los invito a estar pendientes de esta iniciativa, de esta colaboración, de todo lo que están haciendo estas dos marcas juntos porque creo que pueden venir cosas muy importantes. Así es, Andrés. A mí me llama la atención directamente el tema de que, oye, pusieron un equipo que no es el titular directamente ese partido, sabiendo que había muchísima gente que estuvo interesada por la activación, por esta alianza que traía Escuela de Nada al Caracas Fútbol Club y oye, creo que mucha gente, creo que no se capitalizó la expectativa que se había generado. No significa que en el futuro no se podrá seguir capitalizando. Luego, Brandon hace un tiempo nos habló del partido Barcelona-Villarreal que estaba buscando ser en los Estados Unidos. Brandon, cuéntanos qué sucedió, que esta semana tuvimos resolución. El Barcelona-Villarreal en Estados Unidos sí va. La UEFA aprobó que se juegue el partido fuera del territorio español a su pesar y como caso excepcional. El presidente de la UEFA dijo, y cito, aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse como un precedente, señaló. Él se refiere a dos partidos porque la Serie A en Italia también hizo una solicitud para que el Milan y el Como jueguen también en Australia en febrero. El partido de Villarreal-Barcelona sería el 20 de diciembre y el Milan-Como sería en Australia en febrero. Así que bueno, al final se dieron los partidos de liga
afuera de sus países, algo súper extraño. Varios clubes estuvieron desacuerdos, pero al final se va a llevar a cabo porque todo al final se trata del dinero. Del dinero y el mercado, ¿no? Porque principalmente no es solo llegar y capitalizar el partido en Europa, sino además es llevar y tratar de atraer ese mercado americano tan interesante que es para todos los equipos europeos y del cual se quieren lucrar. Mercado que los Juegos Olímpicos tienen, pero que el fútbol pareciera no tener, y es lo que han estado luchando por obtener desde el año 94. Otro punto interesante, señores, es que la semana pasada se dio la reunión directamente para conversar sobre la ampliación del Mundial a 64 equipos. Se dio la reunión del Consejo, no tocaron esto. No se tocó el tema del Mundial de 64 equipos. Sé que Conmebol llevó una comitiva para tratar de impulsar la situación, pero no se tocó. ¿Está muerto el Mundial de 64 equipos? No. ¿Está vivo? Tampoco. ¿Qué hay que esperar? Bueno, vamos a esperar de aquí a que comience el próximo Mundial, que vienen unos cuantos consejos directivos más de la FIFA, donde quizás entre el tema en discusión. Si pasa el siguiente Mundial y esto no se acuerda, el Mundial de 64 equipos no va. Entonces, bueno, es importante que sepan cuál es la situación. Por otro lado, triste noticia, murió Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors. Oye, una persona increíble, fue jugador de Estudiantes de La Plata del año 75, se retiró con 420 partidos y 11 goles, 2 títulos con Estudiantes de La Plata. Luego de eso empezó a dirigió muchísimos equipos del fútbol argentino, Lanús, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Rosario Central, Boca Juniors, con quien ganó una Copa Libertadores, también Millonarios, con quien ganó la Liga Colombiana, Rosario Central también, otra vez, en fin. Miguel Ángel Russo, un grande del fútbol, se despide después de una larga batalla con esta horrible enfermedad como es el cáncer. Esperemos que lo tengan en su gloria. Sin más nada que agregar, pasamos a los temas del día de hoy. Y es que por fin, después de larga espera, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional directamente presentó su calendario 2025-2026, el cual se esperaba antes, pero bueno, llegó tarde pero seguro. Brandon está aquí para comentarnos un poco qué fue lo que anunció la LBBP. Salió el nuevo calendario de la temporada de la LBBP. Regresa el béisbol venezolano y te vamos a contar todas las novedades que se dieron o se dijeron en la rueda de prensa. Y es que esta va a ser la temporada número 80 de la liga. Y no podía ser menos especial, se vienen varias novedades. En la rueda de prensa dijeron que el calendario salió un poco tarde y explicaron la situación, porque todos estábamos pensando qué ha pasado con el béisbol venezolano, que normalmente en octubre ya empieza la pelota en Venezuela y no habíamos visto señales. Bueno, en la rueda de prensa se explicó que estaban en negociaciones para hacer unos partidos de exhibición de equipos venezolanos con otros países. Al final, estos partidos no se pudieron llevar a cabo y estaban a la espera de concretarlos o no para poder sacar el calendario y así los equipos pudieran realizar tanto la exhibición como el debut de la liga número 80. Esta liga tiene la particularidad, y es muy aragüeña, lo cual me pone bastante contento, de que va a llevar el nombre de David Concepción. David Concepción, leyenda del béisbol venezolano, leyenda de los Tigres de Aragua, leyenda de los Rojos de Cincinnati, su número 13, que es un número, es como, yo creo que el 13 es el equivalente al 10 en el fútbol, es como que el número que todos quieren tener, y es porque leyendas como David Concepción en su momento y muchos otros utilizaron ese emblemático 13. Ese 13 está retirado tanto en Cincinnati como en Aragua, y es una de las novedades que tiene la liga. Va a ser a su nombre en honor a David Concepción, y también tuvo otras novedades. Me llamó la atención que en la rueda de prensa, en la presentación, se implementó un nuevo sistema de draft, y te lo explico. ¿Qué es el draft de las nuevas promesas? Se utilizó un sistema parecido al que utilizan en la NBA o en la NCAA, donde los equipos eligen a jóvenes prospectos que como requisito tienen que ser venezolanos o de padres venezolanos y que no hayan firmado ningún contrato con ninguna franquicia del béisbol venezolano. Estos, a su vez, tuvieron que haber jugado con alguna liga menor asociada a la MLB. Y así los equipos eligieron a sus jóvenes promesas. ¿Cómo fue esta elección? Esta elección tuvo un orden de mejor posicionado
de último y menor posicionado en la temporada anterior de primero. Así que fue un draft de 10 rondas donde los equipos hicieron sus elecciones y esto promueve el talento venezolano y el talento joven para darle oportunidad a futuras promesas. Y otra de las cosas que me llamó la atención de esta rueda de prensa y lo que se espera para esta nueva temporada es que va a ser el regreso de Miguel Cabrera, el de la película, el de los Tigres de Aragua, que muchos años estuvo fuera, siendo leyenda en la MLB con los Tigres de Detroit o los Marlins de Florida. Los Tigres de Aragua anunciaron que van a tener como jugador franquicia otra vez a Miguel Cabrera. No se sabe la fecha, pero esto invita a que sea una temporada donde vuelvan los íconos o las leyendas de los equipos del béisbol venezolano. Y yo creo que eso le va a hacer muy bien a la liga, le va a hacer muy bien a los equipos y seguro va a ser un llamado para que los fanáticos asistan otra vez a los estadios. Sin duda la celebración de estos 80 años de la liga viene con todo. Además de lo que mencionó Brandon, a mí me interesó mucho que además hicieron unas activaciones bastante particulares y quiero saber su opinión con respecto a esto, porque hicieron unos fanfest en ciudades que no tienen equipos de béisbol. Hace unos días se llevaron a cabo unos fines de semana, sobre todo en los centros comerciales Sanvil, de Punto Fijo y de San Cristóbal, en donde hicieron este tipo de activaciones para acercar al fanático del béisbol con representantes de ciertos equipos. A estas ciudades asistieron Renato Llanes, Alexia Marista, y tuvieron contacto con el público, con niños, fueron las mascotas de los equipos, y me parece súper interesante que esto haya sido como parte de la activación, ¿no?, que tiene la liga para celebrar sus 80 años, y lo más interesante aún, que a pesar de que en estas ciudades no hay equipo de béisbol, que en esos estados en particular no hay una representación de la liga, aún así hayan llevado este tipo de activaciones. Me parece una forma espectacular, fenomenal, de acercar un poquito más este deporte a esas ciudades donde no hay esa representación, pero estoy segura que hay fanáticos igualmente. Así que aprovechar este tipo de situaciones, oye, fenomenal por parte de la liga. Es una de las maneras de la Liga Profesional Venezolano para mercadearse, para llevarse en todo el país y para seguir con esa tradición y ese arraigo que es característico del béisbol venezolano en nuestra tierra, que viene en los 40, que ya es una liga octogenaria, muchísimos años, que todas las familias tienen un equipo, que todas las familias se discuten, se debaten y se lleva sobre la mesa esta tradición nacional. Y hay una de cal y una de arena. Esto me parece interesantísimo porque apenas son 8 equipos, pero en todo el país todo el mundo tiene un equipo. Y esto no pasa en el fútbol venezolano, que doblan equipos, pero no se consigue en la mayoría de los estados tampoco. Ahora, ¿qué me quedó en la parte que no me gustó de esto de la liga? Es que no siguieron internacionalizando el producto y aprovechando la diáspora venezolana, por ejemplo, en Miami, para realizar Caracas Magallanes dentro del mismo calendario. Esto daría muchísima caja, muchísima exhibición, daría de todo. Todo esto es muy positivo cuando salen a jugar afuera y podemos vender un producto y podemos ingresar a nuestra caja y hacer cosas muy interesantes. Lamentablemente este año no fue, el año pasado fue un éxito total. Esperemos que el año que viene retome esta actividad que por supuesto nos va a fortalecer muchísimo en Estados Unidos. Oye, Elena, no sabía eso que tú estabas contando de las activaciones directamente que estaban ocurriendo en los otros estados. Me parece eso súper interesante. Sí, el béisbol ha estado haciendo cosas interesantes a nivel de marketing los últimos años, ¿no? Después de ese golpe fuerte que sufrió la LVP con todos los temas de que no venían los peloteros de los FAC, la gente dejó de ir, el precio de las bebidas espirituosas subió muchísimo, pero hay que reconocer, ojo, yo soy del mundo del fútbol, el béisbol no es un deporte que a mí me atrape particularmente, pero hay que reconocer que el béisbol es probablemente la liga más importante de Venezuela y porque varios de sus equipos son y llegan no a un nivel de reconocimiento de marca normal, sino cultural. Son pasados de padres a hijos, ¿no? Cuando nosotros vemos el último ranking de PIM, nos dice que el béisbol es un tremendo producto porque cuando vemos las 15 marcas deportivas más importantes, en el top 10 tenemos de segundo lugar a los Navegantes del Magallanes solo por detrás de la Selección Nacional de Fútbol, la Vinotinto. Luego tenemos a los Leones del Caracas, tenemos a los Tiburones de La Guaira, Águilas del Zulia y Cardenales del Lara. 5 de los equipos de la LBBP son el 50% del top 10 de las marcas deportivas más reconocibles de Venezuela. 5 de estos equipos es el 50% de esas marcas, que las completan Adidas, Nike, Real Madrid, Barcelona y la Vinotinto. El otro 50 es béisbol. ¿Es o no es un producto? Completamente, sí.
La Liga de Béisbol Venezolano, sin duda, es una de las más fuertes en el país, si no la más fuerte. Está instaurada en el imaginario venezolano. De hecho, la persona que se va de Venezuela, como es mi caso, mantiene su camisa, mantiene su gorra y yo creo que está al pendiente de su equipo. Y pasa algo particular, ¿no? Que diferente al fútbol, hay fanáticos de equipos de béisbol en ciudades donde no está ese equipo. No es un secreto para nadie la fanaticada que tiene tanto Leones del Caracas como Navegantes del Magallanes en todo el país. Es algo que trasciende el sentido de pertenencia de la ciudad. Y sobre lo que mencionaba Andrés, sobre capitalizar la liga fuera del país, a mí también me hubiese encantado, fue un éxito el Caracas Magallanes en Estados Unidos, pero creo que tengo la respuesta. Creo que eso responde a que este va a ser un calendario muy cargado para el béisbol, tanto en Venezuela como territorio, como para los equipos venezolanos, porque se va a hacer la Liga de Béisbol Venezolano en Venezuela, la Serie del Caribe en Venezuela y va a haber Copa América de Béisbol en Venezuela. Se va a disputar tanto en Panamá como en Venezuela, en los estadios Monumental de Caracas, el de La Guaira y el Estadio Universitario, si no me equivoco. Pero va a ser un calendario súper cargado, así que entiendo que capaz por eso no se puedan dar el lujo de realizar un partido en Estados Unidos, en México o en Buenos Aires, que sería interesantísimo y capaz en algún futuro se pueda hacer porque los cambios están sujetos. Y otra cosa interesante sobre esta nueva temporada que me faltó mencionar es que va a volver el juego de las estrellas con el equipo de la Liga Occidental y la Liga Oriental. Recordemos que en la temporada pasada se había invitado un equipo de otro país para jugar un partido de exhibición entre los nacionales o los mejores jugadores de la Liga Venezolana, del béisbol venezolano, contra un equipo extranjero. Eso fue un éxito, pero dijeron que van a volver al antiguo formato de Liga Occidental contra Liga Oriental. Sí, pero sin duda hubiese sido un plus agregar un partido internacional, ¿no? Porque del año pasado se vieron una alta expectativa de lo que se logró, así que este año hubiese sido espectacular repetirlo, pero bueno, entendemos, ¿no? Otra de las cuestiones que también se mencionó en esta presentación de la liga fue por parte del gerente de mercadeo, en donde dijo que iban a hacer una especie de eco-álbum, en donde se pudieran intercambiar barajitas de manera virtual y que también iba a ser de manera física, donde se iban a ver los 80 mejores jugadores de béisbol. Eso me parece súper interesante. Estoy a la expectativa también de cómo va a ser. Yo creo que estos 80 años, oye, de verdad le pusieron bastante cariño. La fanaticada se lo merece. En estos momentos también nos merecemos un poco de distracción. El béisbol, sin duda alguna, es uno de los estándares que tenemos más altos en el deporte, así que la liga de verdad que lo está haciendo excelente a mi parecer. La liga está tomando iniciativas muy interesantes que pueden prosperar muchísimo en el torneo, en ronda regular y en el desenlace de todo el campeonato de béisbol venezolano en esta temporada venidera. Ahora creo que también van a tener unos retos por delante la liga, pero en función sobre el país. Vamos a ver cómo se van a comportar los precios, los estadios, cómo se va a comportar la comida. Lamentablemente es una crisis. No sabemos hasta cuándo va a estar y esto es un reto que sin duda va a golpear mucho al equipo de béisbol y a todo el mundo que hace vida dentro del sistema de este deporte, ¿no? Que son muchas personas que comen de él. O sea, el béisbol tiene varios retos. Uno es ese, el tema económico, cómo lograr la asistencia a los estadios jornada tras jornada, que es muy difícil, lamentablemente no es por falta de pasión, por falta de dinero. Así que bueno, veremos cómo responden a este problema que es nacional y que afecta a todas las industrias. Así es, regresa el béisbol venezolano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta, no les gusta lo que han escuchado? ¿Les gusta lo que dijeron en la rueda de prensa? ¿Les gusta que no haya juegos internacionales o no les gusta? ¿Les gusta estas activaciones que están haciendo, este juego de las estrellas? ¿O les encanta la llegada o posible venida de Miguel Cabrera? Yo sé que Brandon está emocionado por eso como tal, pero bueno, la pregunta es para usted. ¿Qué opinan de la nueva temporada de la LBBP? Déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy, y es que en Malasia falsificaron hasta las partidas de nacimiento de abuelos y de abuelas de jugadores argentinos, brasileños, españoles y holandeses. Elena nos trae este tema el día de hoy. Falsificaron hasta las partidas de nacimiento de los abuelos. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo la Comisión Disciplinaria de la FIFA en el caso de la Federación de Malasia. Resulta que, bueno, la FIFA ya sabemos que hace unos días publicó la parte dispositiva de una decisión en donde suspendía a 7 jugadores por 12 meses inhabilitados de jugar fútbol y le imponía una multa también a los jugadores y a la Federación de Malasia de Fútbol por 350.000 francos suizos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque aquí está lo interesante, ¿no?
Toda esta historia comienza a mediados de marzo de este año, cuando la federación empieza a presentar ante la FIFA ciertas solicitudes con respecto a la elegibilidad de ciertos jugadores para que representaran a la selección de Malasia. Todos estos jugadores, 7 jugadores, presentaron partidas de nacimiento de sus abuelos en donde constaba que supuestamente habían nacido en ciertas ciudades de Malasia. La FIFA recibió todos estos documentos, los evaluó y decidió que aparentemente, con lo presentado, cumplían con las normas para ser elegibles para la selección de Malasia. Esto se resuelve, tienen las decisiones de que los jugadores pueden representar a esa federación y entonces juegan. El 10 de junio de este año jugaron un partido contra Vietnam por los clasificatorios a la Copa Asiática del año 2027. Y de estos jugadores, 2 incluso llegaron a marcar gol. Ese partido lo ganaron 4-0. Pero al día siguiente les llega una queja a la FIFA, no dice en la decisión quién hizo esta queja, una especie de denuncia, donde levantaba sospecha, donde parecía muy raro que 5 jugadores, por lo menos eso dice la queja, que 5 jugadores que estuvieron en ese partido, oye, como que no contaban con los papeles, con los documentos correctos, que les parecía muy extraño que recientemente se habían estrenado en el fútbol de Malasia y que ya fueran convocados a la selección y que el proceso de naturalización como que había sido muy rápido. Esta queja o denuncia levantó evidentemente sospecha, la FIFA se pone a investigar y la Secretaría saca todo un reporte diciendo que efectivamente pudieron obtener copias de partidas originales de las personas que habían dicho estos jugadores que eran sus abuelos nacidos en Malasia y resulta que no habían nacido en Malasia. Al obtener esta información, al obtener estas copias, la FIFA dijo, mira, yo tengo estos documentos en donde se puede mostrar que estas personas que ustedes dijeron que nacieron en Malasia, nacieron en verdad en España, en Argentina, en Holanda y en Brasil. Pero ustedes me presentaron unos documentos que no eran. Evidentemente se abre un proceso ya formalmente culpando a la federación sobre un supuesto caso de falsificación de documentos. La federación tuvo oportunidad para defenderse y lo primero que dijeron, mira, estos documentos nos los dieron las autoridades competentes de Malasia. Aquí no hay ningún problema. Se cumplieron con los requisitos de naturalización que establece la Constitución de Malasia. Pero a la FIFA esto no le convenció porque tenían unas pruebas indicando lo contrario. Y la decisión, finalmente, como ya hemos dicho, fue la suspensión de estos jugadores por falsificación de documentos, por infringir el código disciplinario de la FIFA, suspendiéndolo entonces por 12 meses e imponiendo multas de 350.000 francos suizos a la federación y 2.000 francos suizos a cada jugador, tomando en cuenta la gravedad de este asunto porque estos jugadores de hecho llegaron a jugar y llegaron a marcar 2 goles. Es lo que establece la decisión. ¿Qué les parece a ustedes esto? Porque, oye, en Malasia está siendo un escándalo porque se pone la federación y las autoridades de Malasia en contra de esta decisión de la FIFA. ¿Cuál es su opinión? Bueno, fíjate, una de las cuestiones que Malasia argumentó fue que ellos tenían un parecer de la FIFA que decía que parecía que se cumplía con los requisitos, ¿no? Pero la FIFA no entregó ninguna decisión per se diciendo, sí, ellos son de este país. No. La FIFA te dice y te reacciona y te redacta un párrafo y dice, claro, según los documentos presentados, al nosotros verlos por encima, parecía que se cumplía directamente con los requisitos para ser nacional, pero que si hubiéramos tenido los documentos originales, la respuesta no hubiera sido esa. No hubiéramos dicho que parecía, hubiéramos dicho que no se puede, porque fueron 7 jugadores, 2 de ellos metieron los 2 primeros goles en la goleada que Malasia le dio 4-0 a Vietnam. Y esto ha sido una locura, pero lo que a mí me llama más la atención es que incluso la FIFA fue y le preguntó a la oficina de registros de Malasia, y la oficina de registros de Malasia dice, mira, aquí no constan los récords de esa persona. Aquí presentaron estas partidas, pero nunca pudimos realmente corroborar esta información. Y la FIFA no solo eso, FIFA fue a los diferentes países y obtuvo las partidas originales no solo de los jugadores, sino de sus abuelos, donde se constataba el lugar de nacimiento específico donde habían nacido los abuelos, paterno y materno. Es decir, la FIFA constató todo para poder tomar esta decisión, y a mí lo que me sorprende más es hasta qué punto llegó la falsificación, porque no solo falsificaron el lugar de nacimiento y la partida de nacimiento de los jugadores, falsificaron la de los abuelos también.
O sea, esto es una locura. Lo que pasó con el jugador ecuatoriano en las eliminatorias pasadas quedó en un nivel más abajo. Además que este jugador tenía hasta una decisión de un Tribunal Supremo de Justicia ecuatoriano validando su partida de nacimiento. Bueno, yo creo que este es uno de los casos más locos que yo he escuchado. Malasia sin dudas está jugando al FIFA porque armó tremendo trabuco. Ultimate Team con jugadores de España, Argentina, Brasil y Países Bajos. Yo creo que llega y roza lo absurdo. Este caso me recuerda a uno de los atípicos como el de aquel jugador que se hizo pasar por el hermano fallecido para poder jugar y falsificar su edad. Y es que en el fútbol se pueden llegar a ver cosas súper extrañas y esta a mí de verdad que me deja bastante loco. Y me parece también un poco fuerte lo que puede llegar a ser una federación o un país con tal de hacer un lavado de imagen a través del fútbol, ¿no? Y cómo puedes encubrir o hasta participar en falsificación de documentos con lo delicado que esto es solamente por un triunfo deportivo o quién sabe qué haya detrás de todo esto. Porque cuando pones tanto esmero en falsificar una información solamente para poner en el campo a una persona que te favorezca, yo creo que no es solamente por ganar, allí debe haber algo más. Y ahora mi pregunta es para Elena. Esta sanción de FIFA que entiendo que puede ser apelada y que la selección, la federación va a hacerlo, puede terminar significando la expulsión o la suspensión de la federación en todo tipo de participación por los siguientes años. Bueno, fíjate, con respecto a la apelación, la Federación ha emitido un comunicado en sus redes sociales y en su página web de que sí, de que van a apelar, porque para ellos constan en documentos que la veracidad de los hechos es lo que ellos asimilaron en el primer momento, ¿no? Que esas personas sí nacieron en Malasia y que, bueno, al ser abuelos de los jugadores, ellos podían obtener la nacionalidad. Eso según la federación. Pueden apelar ante la comisión de apelación. Con respecto a futuras consecuencias por parte de la Federación de Malasia, fíjate que esta decisión de FIFA es obviamente por falsificación de documentos, no por la participación en el partido. Pero la Confederación de Asia emitió un comunicado estando de acuerdo, no de acuerdo, sino al tanto de lo que había comunicado FIFA y que iban a tomar las decisiones después de cierto tiempo, tomando en cuenta cuando ya fuera definitivo esta investigación y todo este proceso en FIFA. Todavía no hay una decisión con respecto a ese partido. Ya la Confederación está al tanto y dice que, bueno, va a esperar el tiempo correspondiente para tomar una decisión, pero ya saben lo que está pasando, que es lo importante. ¿Puede haber consecuencias? Sí, pero la va a tomar la Confederación porque se trata de una participación dentro de su confederación como tal. Muy bien, vamos a seguirle haciendo seguimiento a este caso de la Federación de Fútbol de Malasia y esta extraña falsificación, aunque todo tiene sentido, ¿no? Ya lo vamos a ver en dos segmentos cuando hablemos de Yeriel de Santis, por qué es importante que los abuelos hubieran nacido en Malasia, y es porque es uno de los requisitos que te exige la FIFA para tú poder representar a la selección, además de tener la nacionalidad de ese país. Cuando tienes dos nacionalidades, necesitas un requisito extra, como tú haber nacido allí o tus abuelos haber nacido allí, y por eso sucede esta falsificación que alega FIFA de los abuelos de estos jugadores supuestamente malayos, ¿no? Habiendo dicho eso, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen de este caso? ¿Les sorprende, no les sorprende? ¿Conocen alguna historia interesante de falsificación de documentos por el fútbol? Bueno, déjenoslas en la caja de comentarios. Bueno, la polémica de esta semana en el fútbol venezolano fue que Jefferson Soteldo le contestó una crítica, vamos a decirlo así, por el momento, a un periodista, y esto generó toda una controversia a nivel nacional. Pero ¿estuvo bien lo que hizo Jefferson Soteldo? ¿Fue una crítica verdaderamente lo que hizo el periodista? ¿Cuál es la situación? ¿En verdad todo esto es por una crítica o hay un trasfondo aún mayor? Bueno, este es el tema que nos trae Andrés Moró el día de hoy. Sobrevalorado. Ese fue el término, o esa fue mejor, la gasolina que encendió las redes sociales en los últimos tiempos, en las últimas semanas en Venezuela, que involucra a Jefferson Soteldo, al Brujo Martínez, a Meridiano Televisión y a un periodista de este canal que hicieron muchísimo ruido, generó muchísima conversación y de verdad un linchamiento moral en las redes sociales que se escapó un poco de las manos. Vamos a hablar un poco de esto porque a raíz de esto me surgió una pregunta y es, ¿la crítica deportiva se ha construido en un espectáculo de confrontación?
Yo quiero que tú me digas a mí, si tú que me estás viendo en este momento, si la palabra sobrevalorado te parece un insulto o no. Ahora más adelante lo vamos a debatir aquí entre los que estamos en este estudio de grabación, pero bueno, vamos a ponerte un poquito en contexto. Tercer Tiempo es un programa de Meridiano Televisión, una cadena de televisión deportiva de Venezuela, donde se transmitía un programa y se debatía, se hizo un análisis sobre el rendimiento de los jugadores de la Vinotinto. Bueno, ya sabemos qué pasó con la eliminación de la Copa del Mundo. Todo este tema ya pensábamos que había quedado zanjado, pero no. Sigue el debate y el periodista Antonio da Silva empieza a dar una serie de argumentos sobre el rendimiento de Jefferson Soteldo, a lo que él considera que este jugador es sobrevalorado. Aquí fue donde se rompió todo y vamos a explicar por qué. El canal, a través de sus redes sociales, empezó a lanzar cortos en las redes sociales preguntando sobre si Jefferson Soteldo era un jugador sobrevalorado o no. Esto causó muchísimo ruido, empezó la gente a votar, la gente a conversar, a debatir, y llegó José el Brujo Martínez y le respondió al canal y les puso, oye, nadie es profeta en su tierra, mira esto, y hizo mención a Jefferson Soteldo. Acto seguido, Soteldo lo vio y dijo, ¿quién te conoce? Y citando al periodista que hizo la valoración sobre si el jugador era valorado o no. Entonces, wow, ¿qué pasó aquí y cómo se fue de las manos? Trajo miles de comentarios, mucha gente criticando a los jugadores, mucha gente criticando a los medios, a la prensa, solidaridad automática por parte del grupo o de un grupo al menos importante del periodismo. Pero ¿quiénes son los culpables aquí? Y la respuesta para mí es básica y es sencilla, y creo que todos somos actores por acción u omisión de este momento. Tema que ni siquiera deberíamos estar debatiendo porque no se habla ni del juego, ni de la idea, ni de muchísimas cosas. Pero yo quiero empezar a preguntarle antes a mis compañeros si ven que la palabra sobrevalorado es importante y es un insulto o no, o hay que dejarlo pasar por debajo de la mesa. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Yo creo que sí, yo creo que sobrevalorado lo entiendo viniendo de un fanático, de un apasionado del deporte, pero yo creo, y como se ha mencionado antes en este programa, cuando tú tienes un rol como periodista y un privilegio de poder informar, yo creo que decir que otro es sobrevalorado en su profesión es una falta de respeto. Es lo que a mí me parece, porque yo creo que nadie está en el lugar de poder decir que una persona no vale tanto como lo que la gente piensa, sobre todo porque la trayectoria de Jefferson Soteldo, si bien mucha gente dice que no ha logrado nada, también es muy fuerte decir eso, es fortísimo decir que no ha logrado nada, porque no es fácil usar la 10 del Santos, no es fácil ser jugador profesional de fútbol, no es fácil representar a tu selección nacional, y yo creo que el rol del periodista debería ser otro, no es decir, este jugador es sobrevalorado, no, se puede decir de otra forma, este jugador no ha tenido el rendimiento deportivo esperado para las expectativas, es una forma diferente de decirlo, así que yo creo que sí, decir sobrevalorado como periodista es una falta de respeto. Venía muy tranquilo, pero ya me voy a extender. Mira, el primer punto viene siendo en que englobamos lo que dijo Antonio da Silva, y quiero decir, Antonio da Silva es un periodista que es muy buena persona. Quiero empezar diciendo esto. Igual que Jefferson Soteldo es un futbolista que ha tenido un rendimiento últimamente no muy bueno, pero que llegó a tener un gran rendimiento en muchos clubes y destacó, llegó a una final de Copa Libertadores, fue subcampeón de un Mundial Sub-20 de fútbol. O sea, son personas que en este momento yo entiendo que hay un impasse comunicativo. ¿Qué sucede aquí? Antonio da Silva da una serie de argumentos, todos muy correctos, diciendo, mira, en sus últimos partidos ha tenido este rendimiento. Además, Antonio da Silva no es el único criticando a Jefferson Soteldo. Allá en Fluminense, en Río de Janeiro, están criticando también su rendimiento. Entonces, están diciendo, mira, no está siendo un jugador eficiente. El problema es justamente la palabra que ocurre después, que es sobrevalorado. Pero hubo un grupo del periodismo que salió a decir, no, está criticando, porque él está dando argumentos. Sí, pero una vez que terminan los argumentos y viene con la palabra sobrevalorado, ya está calificando al jugador. Ya eso es un adjetivo calificativo. Literalmente es eso. Y ahí es donde se cruza la línea de la crítica. Venía muy bien, pero ocurrió esto. Antonio suele ser un periodista estridente en su programa. Fuera del programa es una persona fantástica, pero siempre deja estos titulares de su forma de participar. Ahora bien, al decirle sobrevalorado, ese sobrevalorado en el fútbol es un insulto. En el fútbol venezolano muchas veces los jugadores se insultan diciéndose así. El jugador lo entiende directamente como un insulto y le responde con otro insulto, lo que también está mal. Entonces empieza a irse de las manos
porque la comunicación probablemente no fue la correcta, porque no se debió haber adjetivizado esa cuestión. Entonces, si tú me preguntas a mí, sí, fue un insulto, y el jugador al percibirlo como un insulto le devuelve el insulto. Eso es lo que está ocurriendo. ¿El jugador tiene derecho a devolverle el insulto? No, no es la manera correcta de comportarse, todos lo sabemos. Y mucho más cuando un jugador tiene toda la asesoría. Este jugador es asesorado incluso por comunicadores sociales que también salen que han salido en este mismo canal, por cierto. Este jugador tiene una agencia de representación, tiene un equipo de fútbol detrás de él. Pero él fue de impulsivo a responder. Queda él mal por esta situación, pero no significa que del otro lado se hizo la cuestión bien. Sí, es que creo que son los impulsos del momento, ¿no? Tanto del programa que estaba, si bien estaban llevándole un tono normal, haciendo una crítica, que la crítica se puede hacer, a mi parecer, el detalle está en que lo veo más como dice Brandon, ¿no? Que fue ya una falta de respeto. Y evidentemente el impulso también del deportista, de Jefferson, es defenderse. Porque si no se defiende él mismo, ¿quién lo va a defender? ¿También estuvo mal? Sí, a mi parecer tampoco fue la mejor manera de responder, además de que viene también impulsado por otro jugador, por otro compañero. Mira lo que están diciendo de ti. Una combinación de hechos malos para todos, y además yo le pongo el plus de que fue la misma red social de este programa en donde prácticamente pone ante todas las personas seguidoras a debatir sobre este tema. Y el título que utiliza en el video, la descripción que da en el video, oye, ya te da cierta sensación como que vamos a discutir sobre este punto específicamente, ustedes personas de la comunidad vengan a discutir sobre esto, y creo que de hecho hacen un segundo programa hablando también de Jefferson, de su rendimiento y si es valorado o no es valorado, pero el factor aquí también determinante ha sido el medio de comunicación, el video que eligieron para dar este debate en las redes sociales, y por eso es que se desencadena todos estos hechos que cuando se pierde el respeto entre parte y parte, oye, ya vemos cuáles son las consecuencias. A mí sí me pareció una falta de respeto que se hiciera esto, venían haciendo una crítica que se puede hacer, repito, pero ya tratar con ciertos calificativos a la persona se pasa de la línea de lo que podían criticar. Yo entiendo que esto es cadena de sucesos desafortunados que rozaron una línea, que cruzaron la falta de respeto, pero en muchas direcciones totalmente. Vamos a partir sobre la premisa de, ya como dicen mis compañeros, que decirle sobrevalorado a un futbolista o a cualquier persona que haga una profesión o que haga un oficio o algo es considerado un insulto. Yo creo que aquí parte el problema número uno. La adjetivación a la carrera de este futbolista. Está bien, el periodista utilizó argumentos deportivos y luego, bueno, lamentablemente cayó en este término, desafortunadamente. Ahora, esto no se quedó ahí. También fue alentado y fomentado por el medio de comunicación, quien agarra estos clips, los lleva a las redes sociales y le pregunta a la gente si es sobrevalorado o no su actuación o su desempeño o la carrera de este futbolista. Ahí está el segundo rol, que queremos vender polémica en lugar de vender información, en lugar de vender entretenimiento sin responsabilidad. Ahí hay un tema muy grave del que nadie ha hablado, pero entonces es más fácil decir a Soteldo que se mandó una, ya ustedes saben que, pero sí lo hizo también. Soteldo es una persona pública que tiene que tener un poco más de cuidado con su imagen, igual el Brujo Martínez, igual todos los futbolistas, beisbolistas, deportistas, cantantes, todos tienen que pensar las cosas 2 y 3 veces y no pueden ir de una manera visceral porque lamentablemente para ustedes están en el ojo del público todo el tiempo. Para las cosas buenas, buenísimo, pero para las cosas malas también, y la gente lo malo lo agarra muy, muy rápido. Entonces tenemos que los medios generan polémica, el jugador no respondió o atacó de la manera que no era, una palabra causó todo este incidente y de verdad otro punto fue que me quedé sorprendido un poco fue por la solidaridad automática de ciertas personas, de ciertos periodistas que hablan sobre la libertad de expresión, que hablan sobre todo esto. Sí, está bien, pero yo no veo acá que hay un tema de que se esté coartando la libertad de expresión de nadie. Se está adjetivizando a una persona, a una carrera. ¿Qué pasa si le dicen a ustedes que todos en sus trabajos son sobrevalorados y que ustedes no deberían estar en la televisión, en la radio, en internet, en cualquier lado, por sobrevalorados? Oye, yo creo que nos afectaría un poco, ¿no? También de quien no los diga, pero hay muchas cosas por las que hablar. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Hay análisis, no se está hablando del fútbol, se está hablando más de la polémica, se está tratando de vender las ideas que no son ni a dónde van, y se nos está olvidando el rol como comunicadores, como medios, como personas. La gente también responde de la peor manera, miles y miles de comentarios en las redes sociales, ni siquiera diciéndole sobrevalorado al jugador, sino diciéndole que una cantidad de cosas, de adjetivos terribles. Y aquí yo llego con esta conclusión de todo lo que pasó, es que hay una
frustración inmensa, grandísima, porque Venezuela no fue al Mundial. Y lamentablemente somos culpables los jugadores, cuerpo técnico, federativos, aficionados, todos tenemos una parte, una cuota de por qué no hemos ido al Mundial, ni a este ni a ningún otro. Entonces, oye, nos vamos a pagar las frustraciones a cada rato con todo el mundo. Vamos a tener un poquito más también, pensar un poquito más de una manera racional. Sí, Andrés, yo suscribo lo de la frustración que tú dices que hay, porque se nota. Yo tuve la oportunidad de ver varios videos de varias cuestiones. Mira, la callapa que le dieron a Soteldo en redes sociales fue brutalmente desproporcionada. Desde que se pusieron a comentar desde cuántos goles ha hecho desde el año 2022, como si no lo supieran antes. ¿Por qué no lo comentaron antes? Desde recordar que no daba declaraciones, de recordar que iba con una corneta, él y varios jugadores más, desde recordar, desde incluso hacer ver de que el jugador podía llamar al medio y pedir que votaran al periodista. Fue una cuestión como que, ya va, pero ¿cómo llegamos tan lejos? Y cuando empiezas a ver y empiezas a escuchar a muchos de ellos, muchas de estas personas, influencers, periodistas, empiezan a señalar cuestiones del pasado por las que están dolidos. Como por ejemplo, yo te respaldé, cosa que un periodista debe ponerse del lado del jugador y respaldarlo, o un periodista debe ser objetivo. No, yo te respaldé y ahora sí es como tú nos pagas. Discúlpame, el jugador te pidió que lo respaldara. Yo no creo haber visto que Jefferson Soteldo pidió que opinaran bien de él en algún momento. Entonces, se sienten como que tú tienes una deuda conmigo. No, ya va, espérate, aquí no hay ninguna deuda. Otro de los puntos es el tema que hubo de la adulación. Durante todos estos 4 años hubo una adulación irrestricta tanto a la Federación Venezolana de Fútbol como a los jugadores, como a la seleccionadora. Ahora que perdieron, ahora salen a pegarle al ex seleccionador completamente a los jugadores, como si fueran los únicos culpables. Y eso se nota otra vez el rencor de yo puse la cara por ti, ahora me están criticando a mí porque tú no hiciste el trabajo. No, ya va, disculpa, yo te dije que tú pusieras la cara por mí o tú lo hiciste por alguna otra razón. Y entonces ahí empezamos a ver que esta adulación que hubo durante todo este tiempo empieza a cobrar una serie de víctimas. Y empieza a doler y empiezan a buscarse culpables de estas cuestiones. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué no se dijo que Jefferson Soteldo no estaba metiendo suficientes goles desde el año 2022? ¿Por qué se dice en 2025? Y esta no es la primera vez que esto pasa, porque también pasó con el tema de los impagos de los jugadores. Los periodistas hace mucho tiempo denunciaban los impagos que había en el fútbol venezolano, que, spoiler alert, no han dejado de ocurrir. Siguen ocurriendo y todos lo saben. Algunos son públicos, como el caso del Portuguesa. Otros son un poco más callados, pero existen los impagos. Pero los periodistas ya no los denuncian. Y los periodistas de hace unos años para acá empezaron a decir, no, es que no los denunciamos porque el jugador después te deja morir. Pero no comentan que la mayoría del periodismo venezolano dejó de ser independiente y dejó de trabajar en medios independientes y de alguna forma u otra tiene y está relacionada con la Liga Fútbol o con la Federación de Fútbol y teme perder su cuestión. Entonces dejan de ser periodistas independientes para volverse institucionales. Y obviamente si tú eres un periodista institucional de la Liga Fútbol o de la Federación, no vas a denunciar los impagos. Pero la disonancia cognitiva hace que tú tengas que buscar un argumento para tú poder defender de por qué no haces lo que supuestamente deberías hacer. Y buscas ese argumento en la culpa al jugador. ¿Hasta dónde puede llegar la crítica? Porque ese es el otro punto. Entonces, no, es que él no lo deja criticar. Hubo gente que dijo que le cercenaban la libertad de expresión. Yo no entiendo cómo Jefferson Soteldo le está cercenando la libertad de expresión a un periodista por responderle un insulto con otro insulto. Que, repito, estuvo mal. Pero yo no entiendo cómo está sucediendo eso. Jefferson no le está impidiendo hablar. El periodista habló, dijo lo que quería decir. Jefferson habló y dijo lo que quería decir. Cada quien tiene que ser responsable de su libertad de expresión y de lo que dice. Y yo te voy a finalizar esto con otro tema más, Andrés. Y es que tú decías, el origen de esto es la eliminación al Mundial. Bueno, si nos ponemos a ver la teoría de la causalidad, cuando nosotros revisamos más atrás, Andrés, encontramos que desde la Federación Venezolana de Fútbol se promovía, y esto lo escuché directamente de directivos de la Federación, nadie me lo contó, se promovía y se decía, aquí todos tenemos que estar unidos para ir al Mundial. Eso significa prácticamente nadie puede criticar. Nadie debe criticar, porque todos tenemos que ir al Mundial y hay que ir todos al Mundial. Y después salieron incluso en la Vinotinto TV diciendo, nosotros los arropamos y ahora mira, no da declaraciones el Bocha. Vi influencers diciendo, nosotros los defendimos y entonces ahora salen con esto. Pero es que no tenían por qué defenderlo, no tenían por qué arroparlo. La Federación promovió esto
para bajar todas las críticas que tenían con el fútbol venezolano y se omitieron hacer denuncias que ahora están resurgiendo y ahora entonces la gente les está reclamando por qué no denunciaron. Y entonces ahora estamos viendo de que eso sí fue una baja y una omisión de dejar de criticar. Además, coincidentalmente, esta semana que se le está cayendo en callapa a los jugadores, salen historias como que después del partido de Chile se iba a despedir al Bocha Batista, pero los jugadores lo impidieron. Entonces empiezas a ver que hay narrativa, que hay errores del pasado, que hay una callapa colectiva, pero todo el mundo acusa al otro, pero nadie asume su responsabilidad. Yo no he visto aquí a la primera persona que haya asumido la responsabilidad por la eliminación de Venezuela. Mucho acusa, cero responsabilidad, seguro. Esa es la forma de ir al Mundial. A mí me llama la atención lo malintencionado de toda la situación, porque precisamente se trata de eso. Hay un entendimiento que hay una frustración colectiva y hay una sed, una ansia de poder hacer catarsis y desahogarse que te ponen la bandeja servida para que lo hagas. ¿Y quién es el culpable? Bueno, hay una cacería de brujas, puede ser los jugadores, la selección, la federación, pero el debate está en la mesa. Y yo creo que de allí parte el principal error, como dicen mis compañeros, que el medio hizo lo que hizo de forma malintencionada, sabiendo lo que podía pasar, promoviendo lo que a mi parecer es una falta de respeto, que está fuera de lugar, no es acorde a lo que debería decir un periodista, y capaz sea un caso aislado, pero creo que se salió de las manos. Y coincido con lo que dice Antonio, ¿no? Que hay esta sensación de desahogo y descargue de tú me fallaste, y ahora como yo te apoyé y tú me fallaste, tú te tienes que aguantar todo lo que yo tenga por decir porque yo soporté y te seguí, te apoyé a contra de todo. Pero yo creo que las acciones no son justificadas con insultos, con falta de respetos. Y yo creo que lo que dijo Antonio llama la atención. No, es verdad, yo todavía no he visto a alguien que diga, bueno, fallamos, hay que pasar la página y no clasificamos el Mundial porque capaz hicimos las cosas de la forma en la que no debíamos, ¿no? Se está buscando un culpable. Y yo creo que esa actitud de buscar el culpable y no de tener autocrítica que se mencionó durante el proceso es muy importante para poder seguir adelante. Así que yo creo que toda esta situación debe ser un llamado de atención para que no se repita en el futuro y cada quien desde su rol, desde su punto de vista, pueda hacer lo mejor que pueda sin faltarle el respeto al otro y manteniendo un criterio y siendo los más objetivos posibles. El objetivo de este video no es realizar críticas hacia el periodismo, hacia los futbolistas, hacia la afición o medios de comunicación. Simplemente es hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien y fortalecer el pensamiento crítico, porque si bien todos tenemos objetivos en común y queremos ser un país mundialista y queremos todos estar en el mismo barco, también tenemos que ser individuos que piensan de forma individual y que tienen una forma específica de razonar y entender y de discernir las cosas y de no apoyar solidariamente por alguna cosa. Cuando íbamos a los periodistas estaban crucificando al jugador. Pero después salió Javier Miniti y empezó a comentar una serie de cosas distintas, ¿no? Entonces, el ejercicio de hoy es hacernos conscientes de lo que está pasando. Hacernos conscientes de que hay un dolor, hacernos conscientes de que todo el mundo tiene una cuota de responsabilidad, hacernos conscientes de qué fue lo que no se hizo que debió haberse hecho, qué fue lo que sucedió y asumir quiénes son todos los responsables de estas situaciones. ¿Por qué? Porque se vendió a todo el mundo que con 7 cupos íbamos a ir al Mundial. Y ahora no podemos creer que estemos en el puesto 8. Nadie lo puede entender. Se le vendió a las marcas eso, se le vendió al público eso, se le vendió a los políticos eso, se le vendió a todo el mundo que con 7 cupos no íbamos de dejar de ir al mundo. Que lo íbamos a lograr porque teníamos que ser demasiado malos para no lograrlo. Y se dio. Ahora todo el mundo está dolido y buscando un culpable en el otro. Y ninguno hace la reflexión acerca de qué debía haber hecho yo. ¿Por qué yo no hice esto antes? Y no hablamos de todo el periodismo, sino de un grupo del periodismo. Entonces, lamentablemente, a mí me parece que esta opinión que han tenido varios comunicadores sociales de decir Jefferson Sotelo es un futbolista y se la tiene que calar, es incorrecto. Tú no tienes por qué estar insultando a la gente y nadie se tiene por qué calar un insulto del otro. Así como Jefferson Sotelo tiene toda la maquinaria para responder esto bien y no para insultar al periodista. Incluso tiene la mejor maquinaria de todas. Puede responder en el campo, que es donde responden los deportes. Entonces, hagamos la reflexión, como dice Andrés. Démonos cuenta qué es lo que está pasando. Démonos cuenta de dónde viene el dolor desde el que estamos hablando.
la emoción que nos está haciendo hablar para volver a ser objetivos y volver a tratar de encauzar esto. Porque la eliminación no es culpa de una sola persona, es culpa de muchísimas personas que eran responsables de este proyecto. Y todos promovieron cosas que no fueron las correctas. Teniendo en cuenta eso, oye, necesario que se haga la reflexión porque lo que se está generando y se está escalando y se está yendo de las manos es una pelea entre futbolistas y prensa. Y esto simplemente va a poner las cosas peor. La idea al final del día, reflexionemos y pensemos quién tiene la responsabilidad de qué y que cada quien empiece a asumir su responsabilidad. Sin más nada que decirles, mi gran pregunta para toda la audiencia es, ¿cuál es su opinión acerca de lo que pasó? Bueno, déjenoslas en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy y tiene que ver con Yeriel de Santis, el actual jugador del Caracas Fútbol Club, quien fue reportado por algunas cuentas de que iba a ser convocado directamente a la selección peruana de fútbol. Y esto me dio el interés de investigar qué es lo que está pasando. ¿Por qué este jugador puede ir a la selección peruana de fútbol? ¿Quién es Yeriel de Santis? Bueno, Yeriel de Santis es un jugador de 23 años, nacido el 18 de junio del año 2002. Es un delantero, 1,93 metros. Importante la fecha de nacimiento, la voy a volver a repetir, 18 de junio del 2002, del estado Bolívar, que bueno, el jugador es hijo de una señora que es peruana. Este jugador venezolano, Yeriel de Santis, ha jugado con Venezuela en la Sub-17, en el Sudamericano Sub-17, en el año 2019. Con la selección disputó este Sudamericano y, bueno, participó. Luego en el Sub-21, en el año 2022, también volvió a participar con la selección venezolana en unos juegos amistosos y también con Venezuela Sub-23 volvió a disputar unos amistosos como tal, pero es importante destacar que los disputó esos amistosos con 20 años, 11 meses y 18 días, llegó hasta los 21 días, pero no cumplió 21 años. Y esto es muy importante para lo que vamos a explicar posteriormente. El jugador se encuentra, es de Alianza Lima y se encuentra en este momento a préstamo en Caracas Fútbol Club, estaba en el Boavista, entre otros clubes en los que ha militado. En el año 2024, cuando el jugador iba a ser transferido a Alianza Lima, resulta que Alianza Lima le solicitó que se sacara su nacionalidad peruana para no contar como un jugador extranjero en Perú. Entonces el jugador tuvo que venir a Venezuela y hacer todos los trámites de reconocimiento de su nacionalidad peruana. A partir de allí es cuando empezaron los rumores de su ida a la selección peruana de fútbol. Entonces la pregunta es, ¿puede Yeriel de Santis ir a la selección peruana de fútbol? Y la respuesta es que si Yeriel de Santis quisiera hacerlo, sí puede hacerlo. Entonces, ¿qué necesita Yeriel de Santis para ir a la selección peruana de fútbol si él quiere hacerlo? Bueno, necesita un cambio de asociación, porque como ya jugó para Venezuela, su nacionalidad deportiva está fijada en Venezuela como tal. Y el artículo 6.3 del reglamento de aplicación de los estatutos de la FIFA nos indica que con excepción de las condiciones estipuladas en el artículo 10, aquellos jugadores que hayan participado, ya sea de forma parcial o total, con una federación de un partido de competición oficial en cualesquiera de las categorías o disciplinas futbolísticas, no podrán participar en un partido internacional con la selección de otra federación. Básicamente, el haber jugado el Sudamericano Sub-17 en el año 2019, selló su nacionalidad venezolana, por lo cual, si quiere jugar para Perú, tiene que cambiar de nacionalidad deportiva. ¿Puede el jugador cambiar de nacionalidad deportiva? Y aquí vamos al tema de las abuelas y los abuelos, que hablamos del caso de los Malasia. Bueno, como él tiene básicamente abuelos peruanos y su madre es peruana, vamos a ver el artículo 7 del reglamento de aplicación de los estatutos de la FIFA, te dice, sí, tú puedes ir a jugar por otra asociación siempre y cuando no solo tengas la nacionalidad de esa otra asociación, sino además tengas otro vínculo, como que naciste en la federación, el territorio de la federación de otro país, en este caso que hubiera nacido en Perú, lo cual no ocurrió, que uno de sus padres biológicos hubiera nacido en el territorio de Perú o que uno de sus abuelos hubiera nacido en el territorio de Perú. Y si tú cumples con algunas de estas condiciones, entonces puedes ir a representar a la selección peruana, puedes solicitar el cambio de asociación. Por eso fue que los jugadores malasios presentaron esas partidas de nacimiento falsas de los abuelos como tal. ¿Cuál es la otra condición que se toma en cuenta? Bueno, se toma en cuenta, para este jugador se va a aplicar el artículo 10b,
y básicamente se va a tomar en cuenta si ya jugó un partido de competición oficial, a excepción de los partidos internacionales A y cuál disciplina futbolística participó, en este caso un sudamericano sub-17, en el momento de su primer partido de competición oficial de cualquier disciplina con su federación que no haya poseído esta nacionalidad que posee ahora. Evidentemente fue así. El partido oficial fue en el año 2019 y él sacó la nacionalidad en 2024, que en el momento de jugar su último partido de competición oficial de cualquier disciplina no hubiera aún cumplido los 21 años. Bueno, el problema es que él disputó partidos hasta con 20 años con la selección nacional, pero no eran partidos de competición oficial, así que su último partido de competición oficial realmente es el sub-17, el sudamericano sub-17. Y bueno, que cumple los requisitos que ya les mencioné del artículo 7 u 8 como tal. Con respecto al caso de Malasia que estábamos viendo, ¿no? Es que el caso de Geriel, si bien tiene que cumplir con los principios que establece esta parte del reglamento, se da por el artículo 10, que es lo que acaba de mencionar Antonio. En el caso de los jugadores de Malasia, debió haber sido, según lo que se puede dejar ver de la decisión en ese caso que lo sancionaron, es el artículo 8, que es la adopción de una nueva nacionalidad. Entonces, al obtener, por lo menos en estos casos de los jugadores de Malasia, que supuestamente hicieron el procedimiento para ser naturalizados de ese país, entonces se iba por otro tipo de procedimiento que igual tenía que incluir que tuvieran una conexión territorial con ese país, que en este caso era la supuesta nacionalidad de los abuelos. Pero en el caso de Geriel está claro de que su mamá es peruana. Esto viene haciéndose noticia en varios medios de comunicación desde hace años, y que incluso su papá es italiano. De hecho, creo que Geriel también jugó en Portugal y en España. Yo asumo que en esos momentos lo habrá hecho con la nacionalidad italiana de su papá para no ocupar un cupo de extranjero. Así que, ¿cuál es el escenario entonces en este caso también? Sería interesante si él ya tiene otra nacionalidad adicional y si pudiera entonces o renunciar a una, renunciar a otra, si se lo dejan además las reglas internas de los países. Y en FIFA evidentemente ya vemos que hay un procedimiento específico que incluso se toma en cuenta la edad, se toma en cuenta muchos factores que son importantes para determinar si puede ser elegible, que es lo importante de esta parte del reglamento que establece justamente la elegibilidad de los jugadores para representar a selecciones nacionales. Así que este caso está bastante interesante. Ya conocemos uno que otros hechos. Por medios de comunicación se ha dado a conocer que él ha declarado de que sí, de que pudiera tener un interés, que su principal interés en un principio había sido Venezuela, pero que si lo llaman de Perú, creo que pudiera también tener algún interés sobre eso. Está interesante este tema y evidentemente le echaremos un ojo si siguen siendo noticia para discutir acá en este programa. Claro que sí, Elenita. La otra cosa que hay que decir es que al final el jugador no fue convocado por Perú. Aquí en pantalla voy a colocar las convocatorias. Ellos hacen dos convocatorias. Tienen una convocatoria nacional y una convocatoria internacional, y el jugador no es llamado allí. Y además, el último punto, y esto es para todos los fanáticos, hay muchos fanáticos que han estado comentando, no, Perú nos va a quitar a Yeriel de Santis, Perú nos va a quitar a Yeriel de Santis. Bueno, primero que nada, que el jugador ha declarado que quiere superar a Salomón Rondón en goles, que quiere, o sea, se siente muy venezolano el jugador en este sentido. O sea, si va a Perú es porque no lo estamos tomando en cuenta aquí y no le estamos dando otra opción. Pero el segundo punto que quiero decirles es que todo el mundo puede chequear cuando Yeriel de Santis se cambie de asociación, porque puede ir a la plataforma de FIFA, que es pública, de cambio de asociación. Van a ver la imagen en pantalla y pueden colocar en asociación antigua o former member association el punto Federación Venezolana de Fútbol, como ven en la imagen, y les va a salir todas las jugadoras de fútbol venezolano que se han cambiado a otra nacionalidad. Cuando ustedes hagan eso, van a encontrar que el único que lo ha hecho hasta ahora es David de Ornelas, como ya comentamos en un caso. Si Yeriel de Santis quiere jugar para la selección peruana, va a tener que salir en este sitio web, y eso va a ser público y todos lo van a poder revisar como tal. Y por otro lado, si queremos revisar lo contrario, si queremos revisar jugadores que hayan estado en otras federaciones y hayan pasado a la venezolana, también se puede revisar. En este caso tenemos que los jugadores Tomás Gutiérrez, José Javier Suárez Belisario, Alessandro Milani, Daniel Equieto Aponte y Víctor Hugo Fun han pasado de otras federaciones ahora a ser registrados en la Federación Venezolana de Fútbol. Esto desde principios del año 2025 se puede observar también en la misma página web. Sí, así mismo como dice Elena, también los comentamos en un programa anteriormente. ¿Qué podemos hacer si queremos que Yeriel de Santis forme parte de la selección venezolana?
Bueno, hay que hacer que Yeriel de Santis juegue una competición oficial A para que termine de sellar su nacionalidad venezolana, y si juega un partido con la selección nacional A, con la Vinotinto de mayores, ya Yeriel de Santis no va a poder ejecutar su cambio a la selección peruana, a la selección italiana, cualquier otra selección. Eso es lo más importante. Si la Federación Venezolana aprecia al jugador, esta es la forma de sellar su nacionalidad. Habiendo dicho esto, ¿cuál es su opinión sobre el respecto de Yeriel de Santis? ¿Un jugador que les gusta, que no les gusta? ¿Piensan que debe venir a la selección venezolana o no? ¿Piensan que debe ir a la selección peruana? ¿Cómo se sienten en Perú acerca de Yeriel de Santis? ¿Cómo se sienten en Venezuela ustedes? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Muy bien, con esto listo, hemos terminado el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía como semana a semana. Este programa tuvimos más problemas técnicos de lo que ustedes se pueden imaginar, pero bueno, tratando de hacer el esfuerzo de seguir todas las semanas con ustedes un ratico y de comentarles un poquito sobre las cosas que sabemos cómo se hacen en algunos casos en el deporte. Sin más ni más, si les gustó esto, no se olviden de compartir, suscribirse, denle like, y si les gustó mucho, bueno, suscríbanse y denle a la campanita para más información. Con ustedes estuvo trabajando el día de hoy la dama del derecho al deporte, Elena Mundaray. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. El pivote del mercado deportivo, el señor Andrés Moro. Muchas gracias por estar en otra edición del Precio del Deporte. También nos acompañó Brandon Buquet, el mago del diseño y la identidad en el deporte, desde Uruguay. Un placer estar con todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Y por supuesto, a este su servidor, Antonio Quintero, especialista en Derecho al Deporte. Muchísimas gracias por su sintonía semana a semana. Chao, chao. Bye, bye. Esto es el precio del deporte.